Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí conversando con Arnoldo sobre cómo esta pandemia está afectando, desarmando, desarticulando todo nuestro sistema educativo y trastocando a todos los actores en, en las escuelas y los colegios, desde directivos, profesores, estudiantes, familia. ¿Cómo esto se vuelve a reconfigurar? Bueno, hola Brent. Es el tema, yo creo, del mes de la semana. No podemos hablar de educación sin hablar de educación en pandemia. Y cómo la pandemia ha afectado y está afectando la cultura de todas las cosas, ¿no? La cultura de consumo, la cultura laboral y, por supuesto, bueno, la cultura sanitaria y efectivamente la cultura educativa. Es difícil predecir el futuro hoy día, sobre todo desde la perspectiva sanitaria. Pero en el mundo de la educación, en las escuelas van a cambiar radicalmente y van a tener, hoy día están viviendo un cambio radical. ¿Cómo salen de esta situación? ¿Cómo salen de este paréntesis? Es la pregunta que todos nos hacemos. Y aquí entonces ya hay algunos elementos que podríamos empezar a vislumbrar como lecciones aprendidas desde, desde muy temprano. Primero, yo creo que el mundo tiene que aprender a vivir con pandemia. Esa es una de las primeras conclusiones. Eh, ya todos sabemos que esta es la primera pandemia relevante De nuestras vidas. de nuestras vidas y todo, pero que nada dice, es más, todo dice que es muy probable que volvamos a vivir una situación como esta. Y si no es pandemia, es estallido social. Sí, Sí, o sea, bueno, sí. claro. Pero desde la perspectiva sanitaria, no quiero entrar en ese tema, pero a medida que uno estudia, mira y conoce más el tema, se da cuenta que estamos en constante riesgo sanitario de más pandemias, ¿no? Entonces, por lo tanto, las escuelas tienen que operar en este modo flexible. Van a tener que aprender a estar 100% online, en modo presencial seguro y en modo presencial tradicional, y moverse en función de lo que la autoridad diga a partir de la situación en que se encuentre la población. Entonces, este es un desafío que el mundo educativo no tenía. Bueno, el mundo del trabajo tampoco, bueno, ¿no? Pero vamos a tratar el tema de la escuela, de los colegios, cómo incorporan esta modalidad flexible, estos tres momentos, y cuáles son los supuestos básicos que se ven afectados por la pandemia, que son propios de la cultura educativa. Yo creo que ese es como el gran marco y Ujú. cómo de eso se desprenden técnicas nuevas, metodologías nuevas, uso de tecnología, qué forma de usar la tecnología, ¿no? ¿Y cómo se relacionan los actores? Porque en los colegios y las escuelas que tú estás asesorando, eh, me imagino que el vínculo estudiante-profesor, profesor apoderado, Mm. directivo, todo eso está mutando. Eh, ¿Qué problemas se están reportando? ¿Cómo se están reinventando? ¿Qué lecciones están sacando en limpio de esto? Yo creo que los cuatro actores más importantes, el equipo de gestión, los profesores, la familia y los estudiantes, están totalmente descolocados. O sea, nada de lo que de lo que venía siendo su repertorio de reflexiones, conductas, emociones, ¿no? Actitudes, eh, está siendo útil en este escenario. O sea, Mm. la manera de entender, de reaccionar y todo, el repertorio cultural con el cual venían operando en este nuevo escenario está totalmente disfuncional. O sea, los profesores piensan que tienen que seguir enseñando. Los estudiantes le dicen, profesor, no me enseñe muy fome de esta manera. Que, O sea, es que es curioso, pero como, como la cultura es tácita, ¿no? Como la cultura es invisible a los ojos del que la vive, porque esa es su función, hay ciertos supuestos básicos como el enseñar ujú. que viene siendo cuestionado hace tiempo por los expertos en la educación de vanguardia, pero que es un lugar sagrado, el cual no se toca. Entonces,
la pandemia le ha dado un golpe a la enseñanza sumamente duro, porque pone en evidencia que la tecnología es un muy buen enseñador de contenidos, que es Mm, a lo que se ha dedicado la mayoría los de los profesores. profesores durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, cuando tú constatas que los contenidos están en Internet disponibles y que hay gente que hizo los tutoriales ya hace mucho rato y que son muy buenos y que son gratis, el educador dice, bueno, tengo que hacer mi tutorial. Mm. En vez de reconfigurar su rol en la relación, piensa que tiene que hacer de nuevo lo que ya está hecho. Eso es súper entretenido si uno lo mira como fenómeno cultural, de ceguera cultural, ¿no? O sea, Claro, porque si no es esto, entonces, si no soy esto, entonces ¿qué soy? pero claro, o sea, si yo no enseño, entonces ¿qué hago? ¿No? A mí me gusta la idea de enseñar desde la perspectiva de que enseñar tiene una acepción que también es mostrar. En Chile no lo usamos mucho, pero en España cuando dicen quiero enseñarte algo, es quiero mostrarte algo, ¿no? Claro. Y claro, desde esa acepción del enseñar, ¿no? El- La, Internet es un enseñador, es una vitrina enseñadora de cosas. Eh, no cumple el rol educador, de desarrollador del carácter y de la actitud, que son los aspectos más del ser y del convivir. Pero resuelve bastante bien los desafíos del poder conocer, ¿no? El aprender a conocer determinados tipos de contenido. De hecho, hay tutoriales en el mundo de las matemáticas que son espectaculares, o sea, buenísimos. Y los resultados que tienen los estudiantes que siguen estos programas son muy potentes. Entonces, la pregunta es cuál es el rol, ¿no? Entonces, Mm. hay una pregunta muy potente que puede ser llenada de forma muy creativa o puede ser asumido como un desafío imposible, por lo tanto esperemos que vuelva a la normalidad y se produce la sacralización del aula y que el tiempo pasado fue mejor y entonces cuando volvamos vamos a volver a lo mismo de antes, pero redoblando la Sin haber sac- aprendido absolutamente nada para cuando esto pase de nuevo. Esto también está poniendo en evidencia em, las brechas que obviamente ya estaban en evidencia, pero las brechas socioeconómicas, obviamente, el acceso, ¿cierto? Los equipos, obviamente aquí hay algo que como Estado tiene que ocurrir también. Sí, claramente la brecha que hay entre los colegios particulares pagados, ¿no? Y los colegios públicos que vienen con una caída en la matrícula brutal en los últimos años, cerca del 35%, ya solamente va quedando de los estudiantes de la matrícula nacional en el mundo público. Y la brecha que hay en resultados en pruebas estandarizadas es tremenda. Un estudio decía que nos demoraríamos a este ritmo 51 años en poder capturar la brecha entre los colegios públicos y los mejores colegios, los que tienen los mejores resultados en Chile. Esto acentúa la brecha. Porque claramente el mundo rural se ve absolutamente postergado porque ahí ni siquiera hay conectividad. O sea, hay colegios en Alto Biobío que tienen el 70% de sus estudiantes sin conexión hoy día y están perdidos. Con algo de datos de la mamá para bajar una guía, qué sé yo, pero ni siquiera con la posibilidad de conectarse por internet, cara a cara, ¿te fijas? Entonces, claramente hay una brecha y yo creo que el gobierno, el Estado va a tener que desarrollar la política pública, los recursos y todo para poder iluminar todas las zonas y empieza a aparecer esta idea de que el acceso a Internet es un derecho, porque genera inequidad. Mm. Entonces siento que por ahí va a haber un cambio en esa línea. Yo creo que eso es lo más fácil de resolver, ¿eh? Yo creo que hay cosas un poco más difíciles. Como la reconfiguración de los roles. Claro, o sea, yo creo que que lo tiene más complicado son los directivos, porque los directivos han venido operando en una lógica de cumplir al ministerio y su energía la gastan en dar cumplimiento, como me decía uno por ahí, cumplimiento. Pero la cantidad de cosas que me piden y me exigen, entonces en un contexto desde el ministerio que es muy complicado y no les permite crear han estado acostumbrados a cumplir y no a crear y la situación requiere crear.
Entonces, cuando yo como directivo en la verticalidad del mando pido que hagan cosas y no tengo por años y no tengo la capacidad de crear un liderazgo compartido que me permita construir entre todos una propuesta y escucharlos a todos, ocurren cosas como esta, que colegios empiezan a tener conflictos con los apoderados, estrés de los profesores, agotamiento, ¿no? Porque el sistema no está funcionando. Entonces, y si la historia ha sido vertical, entonces lo único que toca es más estrés para resolver el problema. O sea, yo creo que los directivos tienen un desafío de crear un liderazgo distribuido y movilizar la creatividad. En segundo lugar, los educadores tienen que abandonar el paradigma de la enseñanza y movilizarse hacia la capacidad de crear contextos de aprendizaje en docencia compartida, y utilizar metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en desafíos, en retos, gamificaciones brutalmente, un trabajo muy potente en interdependencia positiva para el aprendizaje, en diseño reticular del aprendizaje. Y por otro lado, los padres y las escuelas tienen un tremendo desafío que es cambiar el acuerdo social entre la familia y el colegio. Yo creo que hay un cambio muy, muy, muy potente que no se ve, que no lo ven. O sea, yo creo que esto es lo que menos se ve. Yo siempre pienso que las familias son al colegio lo que los familiares del paciente al hospital. O sea, que mientras menos esté aquí, mejor. Sin embargo, conversando ayer con un profe de un muy buen colegio acá en Santiago, me decía, teníamos antes 40% de asistencia de profesor, de apoderado A las reuniones de a apoderado. las reuniones de apoderado, y hoy día estamos en un 98-99%. Los papás y las mamás están profundamente preocupados. Pero aquí hay una clave, porque hasta ahora los papás y las mamás saben que tienen que cumplir con ciertas demandas que el colegio les hace, pero no conocen el proceso de aprendizaje. No son partícipes de eso. Entonces tú te encuentras con un papá y una mamá preocupados por cumplir con las tareas que le envían a casa, pero no saben qué hay detrás de esa tarea. Entonces, y el colegio hasta ahora lo que ha buscado es que no sepa, porque yo tengo eso es lo que yo hago, esa es mi Claro. parte, ¿no? Y cuando se produce esta transformación, bueno, ahora ¿cuál es el rol de la familia? Yo creo que la evolución natural es hacia a lo que las escuelas de vanguardia en Europa tienen, que es un padre y una madre, que es el principal compañero de aprendizaje de sus hijos, no enseñador, no. Una persona que entiende el proceso en el que el hijo va y que puede celebrarlo. Pero para eso tiene que ver y tiene que distinguir qué es el proceso de aprendizaje en el que se encuentra. Y creo que la oferta de las escuelas va a tener que cambiar. O sea, la escuela tiene que educar a sus apoderados para poder visualizar juntos el avance y celebrar el avance de los estudiantes. Hay escuelas en Europa que el informe de aprendizaje lo hace la familia. El niño primero, la niña, con su madre, con su padre, luego con sus pares y por último los educadores complementan los informes de aprendizaje. Pero esto es porque ocurre un cambio brutal en estudiantes, que ahora ya no aprenden solos, sino que colaborativamente, y tienen capacidades de metaaprendizaje tremendamente desarrolladas. Y esto es, yo creo, el futuro de la educación. Y hay escuelas que irán hacia allá. Bien, muchas gracias. Seguimos.